Comencemos con los conceptos. Entonces, vamos a llamar paro respiratorio a la ausencia de respiración, es decir, a la presencia de apnea, pero con actividad cardíaca detectable y pulso palpable. Entonces vamos a referir paro respiratorio cuando solamente se detiene la actividad respiratoria, más no la actividad cardíaca. Y decimos paro cardiorrespiratorio cuando existe una interrupción brusca, inesperada y potencialmente irreversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración. Entonces, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, hablamos que se detiene tanto la actividad cardíaca como la actividad respiratoria. Las causas son múltiples, pero desde el punto de vista médico-asistencial, se le considera como una sola entidad que denominaremos paro cardiorrespiratorio. Ya comenzó a parpadear. Bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, una vez. Aquí llamamos muerte súbita cardíaca. Es la muerte cuando ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora de los síntomas. Si un paciente tiene un dolor peculiar intenso y fallece antes de la hora, antes de recibir ayuda del profesional, eso vamos a llamar muerte súbita cardíaca. Generalmente ocurre en pacientes que la situación previa no hacía previsible que esto iba a ocurrir. Eran pacientes aparentemente estables y que de repente colapsan. Si bien es muy frecuente que muerte súbita y paro cardiorrespiratorio puedan ser usadas como sinónimos, en realidad el concepto de muerte súbita es más bien un concepto de tipo epidemiológico, mientras que el paro cardiorrespiratorio tiene más bien una orientación más bien clínica. Aquí llamamos muerte clínica. Es la situación clínica en la que existe ausencia de pulso, ausencia de respiración y ausencia de las funciones neurológicas. Y esto ocurre generalmente luego de los 4 minutos de producido el paro cardiorrespiratorio. Antes de los 4 minutos, las funciones neurológicas tienen todavía la posibilidad de ser revertidas. Llamamos muerte biológica cuando la situación clínica es la situación clínica que sigue a la muerte clínica. Es decir, la muerte clínica que habíamos dicho, se para la respiración, se para la circulación, hay una detención de las funciones neurológicas, pero para hablar de muerte clínica estamos hablando dentro de los primeros 4 minutos de ocurrido el paro cardiorrespiratorio. ¿El paciente está muerto? Clínicamente sí. Tú le hablas, no contesta, le tomas el pulso, no hay pulso, no respira, pero han pasado menos de 4 minutos. Y tú asumes que con menos de 4 minutos la función neurológica todavía está preservada y no hay un daño irreversible que sí ocurre cuando ya hablamos de la muerte biológica. Es decir, esta línea trazada en 4 minutos es la que va a dividir hacia un lado muerte clínica de muerte biológica. En este caso el daño vamos a llamar irreversible cuando ya excede los 10 minutos, definitivamente. Quiere decir que si un paciente tiene más de 10 minutos de paro cardiorrespiratorio sin recibir asistencia, o si sale adecuadamente, o sale del paro, probablemente recuperemos la función cardíaca, quizás la función respiratoria, lo que no vamos a recuperar por la disfunción anóxica de las neuronas, las funciones neurológicas superiores. El día de hoy vamos a hablar, una vez definido todo esto, lo que es reanimación cardiopulmonar. Vamos a llamar así al conjunto de maniobras que utilizadas sirven para reemplazar tanto la función cardíaca, que ya hemos dicho que está definida, como la función respiratoria. Obviamente esto en sí es un paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio, tal y como ya lo hemos definido. Únicamente lo podemos definir como un paciente que está inconsciente y que no respira con normalidad. Y la función, el objetivo de la reanimación va a ser recuperar las funciones cerebrales completas. Lo hemos visto dentro de los primeros 4 minutos.
Esta reanimación, entonces, aplicada con habilidad, va a permitir restaurar la circulación para generar un flujo sanguíneo vital que permita que llegue glucosa y oxígeno al cerebro y al corazón para las funciones vitales que se tienen. ¿Cuáles son los niveles del RCP? En 3 niveles, el que hemos comenzado definiendo como reanimación cardiopulmonar básica, o las siglas en inglés van a ser BLS, Basic Life Support. Se refiere al conjunto de maniobras destinadas, como ya hemos dicho, a restablecer o mantener la función circulatoria y respiratoria mediante el uso de compresiones torácicas externas y la ventilación, muchas veces boca a boca. Una ventilación que nace de los pulmones del reanimador. Generalmente se emplea lo que tienes en las manos. A veces, de manera muy especial, se puede conseguir un dispositivo que se denomina un boom. ¿Cómo se hace el RCP básico? Las compresiones cardíacas externas. Hay que aperturar las vías aéreas con las manos del reanimador. Esto lo vamos a ver ahora con gráficos más detalle. Y brindar el apoyo respiratorio boca a boca. Definitivamente en esta época, más aún en esta época, yo no haría la respiración boca a boca. La posibilidad de que el paciente colapse en alguna enfermedad infecto-contagiosa como el coronavirus, por ejemplo, y al final termina su contaminante. Una de las primeras cosas que van a ver ustedes es que cuando uno hace la reanimación, una de las cosas que tienes que saber es tu propia seguridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Si es posible conseguir un ambú, se llama ambú, para evitar el contacto directo boca a boca o boca a nariz, es posible hacerlo. Si es sumamente vital y no hay manera de conseguirlo, pues podemos colocar alguna tela o algo alrededor de la boca del paciente para que no entre, a la hora que expira el paciente, no respiremos nosotros el aire contaminado que pudiera tener este paciente. Es importante el reconocimiento de la importancia de la desfibrilación precoz. Esto es básico. Como vamos a ver más adelante, las formas de paro cardíaco son básicamente 3. La fibrilación ventricular, la asistolia y la disociación electromecánica. Ya lo vamos a definir en ese momento. ¿Cuál es el más importante, el más frecuente? La fibrilación ventricular. Y para suerte nuestra, es la que mejor responde al tratamiento como el desfibrilador. Entonces, tenemos que entender que la desfibrilación precoz es sumamente importante. Esto ha llevado a que se diseñen los llamados desfibriladores automáticos externos. Les voy a dar un ejemplo. Así como reconocer la importancia de los extinguidores de incendios ha hecho que en muchos lugares públicos, si es que no es en todos, se cuenten con extinguidores de incendio. De repente lo pones en tu casa y nunca lo utilizas, es verdad. Pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, en el entendido de que la causa de muerte súbita más frecuente es la fibrilación ventricular y el tratamiento ideal es la desfibrilación, y cuanto más rápido es mejor. En otras partes del mundo, incluso ya en nuestro país, así como hay extinguidores de incendio, en algunas zonas hay desfibriladores automáticos externos, que son dispositivos muy simples para usar, y una persona medianamente entrenada pudiera conseguirlo. Entonces, en el ejercicio básico, vamos a llegar desde cero, a partir de 10 series, respiración, apoyo ventilatorio con respiración boca a boca o con un boom, y la posibilidad de buscar lo más pronto posible un desfibrilador automático externo para desfibrilar al paciente. El segundo tipo de reanimación cardiopulmonar ya es lo que llamamos el RCP avanzado o ATLS en inglés.
Ya este se realiza ya no en, por ejemplo, ustedes el RCP básico lo pueden hacer donde estén ustedes. Si están en la calle, si están de visita en la casa de algún amigo o familiar, si están ustedes en un colegio, en cualquier sitio, se puede aplicar el RCP básico. El RCP avanzado se aplica ya en las ambulancias, sobre todo las de tipo 3 que tienen todo el equipo necesario, o en las unidades de emergencia de los hospitales, o en los pisos de hospitales. Creo que muchos pacientes que están hospitalizados pueden también tener un paro cardiorrespiratorio, y cada piso tiene lo que llamamos un coche de paro. El coche de paro es de todo lo que vamos a revisar a continuación. Ocurriendo el paro, por ejemplo, en un piso de hospitalización, se inicia en los primeros segundos un RCP básico. De inmediato debe llegar el personal con este coche de paro para poder ir hacia la desfibrilación convencional, tener un acceso vascular, la intubación orotraqueal y, cuando es posible, pues la ventilación mecánica y la administración avanzada de fármacos o de formas de... Una vez revertido el paro, el paciente debe ser trasladado a una unidad de cuidados por reanimación. En general, en nuestros hospitales, cada unidad con ese nombre no existe. Son admitidos a la unidad de terapia intensiva con la finalidad de mantener la ventilación, con la finalidad de mantener la circulación sanguínea, con la finalidad de hacer los cuidados, sobre todo de recuperación neurológica. Debemos recordar, señores, que la eficacia de las técnicas de soporte vital no tiene ninguna duda. Quiere decir que se está oleado y sacramentado, es como si hubiera bajado del cielo la Virgen María y nos hubiera dado su bendición. No hay ninguna duda que las maniobras de RCP son, pero el tiempo juega un rol muy importante. ¿Cuáles son las posibilidades de supervivencia de un paro cardiorrespiratorio? En realidad, las series cambian mucho, desde 0 a 21%, dependiendo del escenario en donde esto ocurre. Y pueden llegar, esas cifras tan elevadas como el 44%. Aún los hospitales, fíjense ustedes, los hospitales, la supervivencia es del 42%. Quiere decir que el hecho de que esté hospitalizado y que tengamos toda la tecnología del caso y todos los médicos del caso, de todas maneras va a morir uno de cada dos pacientes. Eso va a depender obviamente de la patología de fondo. Yo tengo un paciente, por ejemplo, con un tumor cerebral enorme, con gran hipertensión intracraniana, seguramente se va a morir. Hagamos lo que hagamos, porque va a depender mucho del diagnóstico de fondo, no lo que hagamos nosotros. Recordemos que solamente uno de cada 5 pacientes que recuperan el ritmo cardíaco luego de un RCP son todos estas secuelas neurológicas. Quiere decir que, a pesar de que hagamos todo lo que corresponde, todo lo que está en el manual, un porcentaje importante de pacientes, un 80%, tiene algún tipo de secuela neurológica. Y tenemos que tener mucho cuidado con el daño neurológico del RCP, estar muy atentos al medio interno, al desequilibrio hidrohidráulico, muchas veces es que causa todo eso, causa el paro. Muy bien, entonces comenzamos hablando del RCP básico. En cuanto a la etiología, vamos a ver que hay causas cardíacas que son hasta cierto punto las más importantes, pero también hay causas respiratorias, neurológicas, traumatismos, algunas formas un poco infrecuentes como la muerte súbita del lactante y otras. Comencemos con la parte cardíaca. Vamos a revisar algo sobre enfermedades cardíacas, lo que es la fibrilación ventricular, enfermedades respiratorias, neurológicas y los traumatismos. Dentro de las enfermedades cardíacas, la mayor parte de los problemas de cardiopatías que producen paro cardiorrespiratorio, son las enfermedades coronarias. La atherosclerosis coronaria, de hecho, corresponde al 80% de las causas cardíacas de paro cardiorrespiratorio.
Lo que se ha visto es que en muchos de los pacientes que sobreviven al paro, cuando le hacemos un cateterismo, tienen lesiones coronarias más del 75% de obstrucción. Nosotros decimos que cuando la coronaria tiene una obstrucción del 70% o más, es una lesión significativa y que es capaz de producir un trombo o una muerte, paro coronario agudo. Entonces, debemos aprender este párrafo, que de las causas de muerte súbita cardíaca, la mayor parte de ellas van a ser por problemas de isquemia miocárdica por asteroides. Pero ¿son solamente las coronarias las únicas causas de muerte súbita? No. Hay un segundo grupo que es muy importante, que produce muerte y paro cardiorrespiratorio en gente más joven. La aterosclerosis coronaria la vamos a ver probablemente en gente de 50 años o más. Pero en gente de menos de 50 o incluso menos de 40 o a la edad de ustedes. Las micropatías corresponden a un grupo sumamente importante. Eso a esta edad más importante que la enfermedad aterosclerótica. Las micropatías son un grupo bastante irregular y heterogéneo de patologías que tienen enfermedad primaria del músculo cardíaco. Esa enfermedad primaria incluye un desorden anatómico, una suerte de necrosis e hipertrofia, cambio en la matriz colágeno, y todo esto puede producir arritmias con mucha frecuencia. Es más, si ustedes recuerdan que hace unos años fallecieron unos chicos del Sporting Cristal, estoy hablando de gente de 18, 19 años, deportistas, y los dos que fallecieron, yo recuerdo, tenían una miocardiopatía hipertrófica. Básicamente hay tres tipos de micropatías: la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. La hipertrófica es de por sí la más frecuente de ellas. Y la muerte súbita, incluso fíjense ustedes, en niños y adolescentes. Entonces, si ocurre un paro en un niño o un adolescente, no van a decir ustedes infarto, pues. Les van a decir que probablemente sea una miocardiopatía. Vamos acá en adultos, son adultos jóvenes, más jóvenes que los que vemos en este grupo. La miocardiopatía dilatada es otra forma de muerte, de miocardiopatía súbita, que ustedes no es especial cuando hablamos de los adultos. Y finalmente hay una forma de miocardiopatía muy particular que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y es un nombre medio rimbombante, en donde se reconoce porque a la ecocardiografía uno encuentra una distorsión severa de la anatomía del ventrículo derecho. Y esta distorsión de la anatomía es la que provoca las arritmias. Es de causa genética y puede también producir en un importante grupo muerte súbita. Entonces, cuando hablamos de muerte súbita cardíaca, pensemos básicamente en dos cosas: en enfermedad coronaria en adultos mayores o en ancianos, y las miocardopatías en adultos jóvenes, incluso niños y adolescentes. ¿Cuáles son las miocardopatías que vamos a revisar? La hipertrófica, la dilatada y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. La causa más frecuente de paro, como hemos dicho, es la fibrilación ventricular, que corresponde, como ustedes ven, al 60 o 70% de las muertes súbitas en el adulto. La única manera de reconocerla es cuando logramos monitorear a través del electrocardiograma o a través de los monitores de desfibrilación, pero probablemente sea más. O sea, esto es lo que hemos podido identificar. Si nosotros pudiéramos tomar un registro y bien ocurre el paro, probablemente este porcentaje sería mayor. De hecho, lo único que quiero que recuerden es que la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio de origen cardiovascular es la fibrilación ventricular. Si la fibrilación ventricular no se corrige, no se trata con el tiempo, eso se convierte en asistolia. Si ustedes recuerdan las películas que ven a veces en la televisión o en el cine, llegan con un monitor y sale una rayita. Esa rayita que no muestra ningún tipo de actividad se denomina asistolia. ¿Algunos pacientes pueden debutar inicialmente con asistolia? Sí, que es la segunda causa más frecuente. La primera es la fibrilación ventricular. Y con el paso de los minutos, la fibrilación ventricular puede también convertirse
en esa historia. La tercera causa de paro es la taquicardia ventricular sin pulso, o llamada también disociación electromecánica. La taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular, como hablamos ayer en electrocardiografía, es el paso previo a la fibrilación ventricular. Hay algunas taquicardias tan severas que no generan pulso. Esta, si yo sumo esta más esta, toman ese responsable del 65% de los pacientes con muerte súbita. Entonces, vuelvo a remarcar que la causa más frecuente, la arritmia más frecuente en el paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular. La segunda causa, la taquicardia ventricular sin pulso. Si yo sumo los dos, pasamos al 75%. Luego tenemos la actividad eléctrica sin pulso, esa es la disociación electromecánica, las bradicardias severas y finalmente la asistolia, que es esa línea continua que no muestra ningún tipo de actividad ni auricular ni ventricular. Tanto la A y la B, la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular, son completamente reversibles cuando la desfibrilación se hace de manera muy precoz. Si la hacemos tardía, nuestras posibilidades de éxito se van a reducir de manera significativa. Ya revisamos las causas cardiovasculares, revisemos ahora las causas respiratorias. ¿Qué enfermedades respiratorias vamos a encontrar? Generalmente la causa respiratoria que produce muerte súbita son las afecciones de la vía aérea. Son las que están comiendo y a veces no mastican bien. Es una comida tipo carne que es un poco más difícil de deglutir. Intenta deglutir la carne antes de masticar y esta termina provocando una obstrucción de la laringe. O a veces son personas que simplemente se atoran o están tomando una bebida y de repente alguien les cuenta un chiste y comienzan a reír y el líquido intenta pasar hacia la vía respiratoria, la laringe se cierra con mucha energía para evitar que esto ocurra, pero no, al final no pasa el líquido ni tampoco pasa el aire. Dice que en cada año, y esto es en Estados Unidos, cerca de 30.000 muertes ocurren por ese tipo de infección de la vía respiratoria. Los niños jugando de repente, y los niños pequeñitos se meten toda la boca, por ejemplo, una canica, y la canica puede pasar y obstruir también la vía respiratoria. Entonces, cuando hablamos de enfermedades respiratorias como causa de paro cardiorrespiratorio, pensemos fundamentalmente en obstrucción de la vía aérea. Las enfermedades neurológicas, a la cabeza están los accidentes cerebrovasculares, los isquémicos y en especial los hemorrágicos, los cuales producen ¿qué cosa? Hipertensión intracraniana, inflamamiento de las amígdalas y muerte del paciente. Los traumatismos. Más que intrahospitalarios. Claro, está haciendo micro o se sale el microbús de su lugar o la muerte en forma de moto de atropello. Ese traumatismo puede provocar serios problemas. El susto es tan grande, puede liberarse una cantidad muy grande de catecolaminas. El traumatismo puede provocar de por sí hipoxia y alteraciones críticas que pueden provocar arritmias. Hay gente que se muere del susto o del golpe. Punto aparte del traumatismo craneal, que puede darnos pues epidurales que pueden llevar a la hipertensión. Traumatismos torácicos y abdominales que pueden provocar pues ruptura incluso de la aorta, ruptura del aparato valvular, pueden provocar lesión hepática o lesión esplénica muy severa
Y la muerte súbita puede producirse por sangrado, por hemoperitoneo o hemocardio. Y si el traumatismo ocurre a nivel de los miembros inferiores, el paciente tiene algún grado de insuficiencia venosa, ya tiene trombos previamente establecidos, eso puede ser enviados desde el pulmón y dar un embolismo pulmonar masivo. Recordarán ustedes que en la clase de ayer, cuando hablamos del electrocardiograma, dijimos que una de las patologías potencialmente mortales era la embolia pulmonar. Entonces, ¿por qué se mueren las personas luego de un accidente? Hay una fuerte descarga de catecolaminas y ya tenía una enfermedad coronaria preexistente, puede tener un infarto. Si el paciente tiene además dificultad respiratoria porque queda comprimido, porque hay lesión traumática costal, y a veces se respiran 4, 5, 6 costillas y ocurre lo que llamamos un tórax inestable. Porque para respirar necesitamos que la reja torácica esté indemne, que las costillas estén íntegras y que los músculos intercostales permitan la respiración. Entonces, todo esto puede ocurrir. Y además de eso, lo que hemos comentado sobre la hipertensión intracraniana, el traumatismo abdominal. Ustedes van a ver que los signos pueden traumatismo abdominal cerrado. Es decir, no hay lesión externa, la piel está íntegra, los músculos están íntegros, pero por dentro ha habido una contusión, fractura del hígado o del vaso que termina provocando un sangrado intenso y el colapso del paciente con muerte. Incluso hemos conversado un poquito sobre la posibilidad de una embolia pulmonar en aquellos pacientes que ya tienen algún grado de predisposición por insuficiencia venosa. Otras causas, disección de aorta, fractura de aneurismas arteriales, sobre todo las arterias cerebrales, embolias pulmonares, el hipotiroidismo, disfunción suprarrenal, donde está, por ejemplo, el Addison o insuficiencia secundaria aguda, por ejemplo, y recordar algunos tóxicos, cocaína, tolueno, alcohol, algunos fármacos, etc. En general podemos decir que los paros pueden ser primarios o pueden ser secundarios. En las causas primarias tenemos con corazón enfermo y con corazón aparentemente sano. Con corazón enfermo, ya hemos dicho que la neuropatía isquémica es la causa más frecuente. En segundo lugar, las micropatías. En tercer lugar, las valvulopatías, en donde la estenosis aórtica es la valvulopatía más importante en la causa de muerte súbita. El miocarditis, ahora que está de moda el coronavirus, aunque nosotros conocemos la miocarditis ya desde hace mucho tiempo, de cuadros virales, que terminan provocando inflamación y muerte de los miocitos. Los corazones aparentemente sanos, y digo aparentemente sanos porque ustedes recordarán que en la clase de ayer hemos hablado, por ejemplo, del síndrome de Brugado, que es una canalopatía en donde hay una alteración en el ingreso del sodio y el calcio a la célula que termina provocando arritmias. Síndrome del cuello largo, también lo hemos visto en la clase de electrocardiograma, y la fibrilación ventricular idiopática, es decir, el paciente fibrila y uno no encuentra una causa aparente. Uno ve, examina a estos pacientes, mucho que el punto está ubicado en su sitio, el primer ruido es normal, el segundo ruido es normal, los ruidos cardíacos son rítmicos, incluso el ecocardiograma es completamente normal. En esos dos, el diagnóstico va a ser el electrocardiograma. También hay causas secundarias, como hemos dicho, por ejemplo, una hipoxia grave, paciente que se tiene un traumatismo torácico, hay un neumotórax importante, el pulmón derecho, por ejemplo, está totalmente colapsado, el izquierdo está parcialmente colapsado, no hay como liberar ese pulmón y va a morir por hipoxia severa. El shock de cualquier origen, en el caso de los pacientes que están en el traumatismo abdominal cerrado, un shock hipovolémico por una pérdida sanguínea hacia el peritoneo debido a la ruptura parcial del hígado o del vaso. El desequilibrio hidroeléctrico ya ha sido básico. Para que el cuerpo funcione, requiere un pH determinado, un nivel de potasio determinado, un nivel de magnesio determinado, un nivel de sodio determinado, y estos desequilibrios del pH o de los electrolitos pueden provocar pues, el paro cardiorrespiratorio. Es decir, son corazones completamente normales, pero que están debido a un paro por estos motivos, como el daño cerebral agudo, los motivos encefalocranianos.
Se puede prevenir un paro cardiorrespiratorio. El título es rimbombante, pero vamos a ver a qué se refiere cuando hablemos de problemas cardíacos, neurológicos o respiratorios. En los problemas cardíacos tenemos que estar muy atentos a lo que a la observación de uno. Estos paros, como hemos dicho, ¿cuál es la característica? Ocurren de manera súbita y gente aparentemente sana. Yo pondré un ejemplo. Dicen ustedes, claro, no es un buen ejemplo por la época en la que estamos viviendo. Tienen ustedes una reunión familiar, encuentran ustedes al tío, vamos a llamarlo Pedro, que iba a la reunión, y saben ustedes que el tío Pedro es fumador, que es diabético, que es hipertenso, que es epidémico, que está gordito, que es sumamente estresado y jamás hace ejercicio. Entonces, solamente identificar al tío Pedro con estos factores de riesgo ya nos hace pensar que él es un paciente que pudiera potencialmente tener algún problema de cardiovascular. Entonces, como buenos médicos, ustedes comienzan a observar al tío Pedro, y de repente el tío Pedro comienza con una sensación de dolor corporal o una sensación de llenura, con un disconfort estómago, que se va al cuello, que se va a la mandíbula. Entonces, ustedes de inmediato entienden que este dolor que aparece en el reposo en un paciente con factores de riesgo tiene que ser un evento coronario hasta que se demuestre lo contrario. Y hemos visto que los eventos coronarios terminan provocando una fibrilación ventricular. Entonces, si esto no calma durante 2 minutos y comienza con manifestaciones enérgicas que son palidez, sudoración, náuseas, empieza a sentirse débil y con una respiración encortada, pues esto ya nos está hablando de que cosas no van bien y que es un paciente que eventualmente podría tener un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar algunas medidas. ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes que inician un ataque coronario agudo van a morir donde están. Por lo que hemos hablado de muerte súbita cardíaca en la primera hora. Este evento coronario es capaz de provocar arritmias severas, sobre todo la fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el tío Pedro? Lo primero que tenemos que hacer es darle un poco de comodidad y facilitar la respiración. Si el tío Pedro está con una camisa bien ajustada y con la corbata muy apretada, pues hay que sacar la corbata, hay que abrir la camisa, hay que aflojar el cinturón para que pueda respirar mejor. Y llevarlo al tío Pedro, pues a algún sitio dentro de la casa o del local donde se encuentren, con más tranquilidad, donde puede estar pues, en silencio y tratar de tranquilidad. Si el tío Pedro sabe que es coronario y tiene un nitrato tipo solide en forma igual a aerosol, pues hay que administrarlo de inmediato. Siempre vamos sentado y si toca estar recostado, también pueden ustedes recostarlo en el suelo y colocar una almohadilla en la cabeza para un poco más de comodidad y le decía mejor en el suelo, porque si el tío Pedro hace un paro es el mejor sitio para comenzar la reanimación. El Islamide, que es lo que utilizamos en nuestro país, es de 5 miligramos, es una presentación académica que permite la administración sublingual. Obviamente, cuando se pone un método propio, no sabes cómo está la presión del tío Pedro, tratemos de no ceder el testamento del Islamide en los siguientes 10 minutos, si es que cuando el peso viene no alivia. Si esto es un infarto, probablemente le coloques 2 o 3 semillas y no va a pasar nada. No le va a calmar el dolor. También tenemos la necesidad de aspirina lo más pronto posible. La aspirina ha demostrado que la dosis de ataque de 300 miligramos por día mejora el pronóstico del paciente. Y comenzar a prepararnos de inmediato para dirigirnos a la emergencia más cercana o prepararnos para iniciar el RCP básico. ¿Sí? En las enfermedades neurológicas, los factores de riesgo para el derrame cerebral son muy parecidos a los que hemos visto para la coronaria. ¿Y cómo reconocemos esto? Porque puede haber un déficit neurológico. Si este es el tío Pedro, no le da dolor en el pecho, sino de repente comienza a sentir debilidad de un cuerpo
o empieza a tener disartria, o de repente deja de comer y se queda con la mirada en blanco, o comienza a convulsionar, pues estas son evidencias de problemas neurológicos. En las enfermedades respiratorias sí hemos hablado que el atragantamiento en los adultos es la causa más frecuente, sobre todo cuando están comiendo carne. Algunas personas, todas muy ansiosas, con mucho estrés, probablemente o tienen algún déficit respiratorio por un problema de articulación temporomaxilar o porque la prótesis dental no es la más adecuada, y esto puede provocar el atragantamiento. En los niños, pues, la obstrucción por introducción de cuerpos extraños es la causa más frecuente. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, si sabemos que el tío Pedro ya se tomó algunos traguitos, está pasado de copas, en la mesa donde está el tío Pedro, pues es una mesa famosa, todo el mundo cuenta chistes, sobre Pedro cuenta chistes. Sabemos que tiene una dentadura postiza, está que ríe o está que llora mientras sigue la última comida. Eso es muy probable que el tío Pedro sufra pues, un atragantamiento y tengamos problemas de ahora un poco más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si vemos al tío Pedro en esta situación? Prevenirlo cortando la trozos pequeños, pedirle que mastique con paciencia y despacio, más aún si tiene dentadura postiza, evitar que esté comiendo o tomando demasiado alcohol ni antes ni durante la comida, evitar que mientras mastique esté hablando o esté riendo. Esto hace mucha gente, a veces está hablando y con la boca llena de comida, lo cual además es muy desagradable. Y en el caso de los niños, ustedes van a ver que hacen los papás, los niños se vuelven a estar en la mesa, se bajan, corren por todos lados, luego regresan y abren la boca para que los papás les puedan poner un poco de comida, y con la boca llena vuelven a correr nuevamente y vuelven a jugar. Y los niños no solamente juegan, sino que hablan, gritan, y en ese momento se puede ocurrir el atragantamiento. Mucho cuidado con las canicas, con las cachuelas, que son causas muy frecuentes de que los niños tengan pues, el atragantamiento. Vamos a hablar un poco de la cadena de supervivencia. Doctor, disculpe. Doctor, ¿me escucha? Doctor, le estamos escuchando muy bajo en realidad. Por ratos como que se está yendo el audio. No sé si podría acercar un poco más el micro. A ver, bueno, vamos a hacer esto entonces. Ahora sí se le escucha. Entonces, en la cadena de supervivencia, hablemos en el adulto, están estos pasos. Primero, acceder lo más rápidamente posible a un sistema de emergencia médica. Es decir, el tío Pedro tuvo el paro, inmediatamente ustedes le piden a algún familiar que llame a los teléfonos de emergencia para que envíen una ambulancia lo más pronto posible. En segundo lugar, comenzar el RCP básico, que es lo que debemos estar capacitados para hacer. En tercer lugar, pensar que debemos desfibrilar lo más pronto posible. Si estamos con el tío Pedro en un restaurante ficha, de repente ellos sí puedan tener el desfibrilador automático y podamos desfibrilar precozmente al tío Pedro. Tratar de iniciar el soporte vital avanzado lo más pronto posible. Es decir, esperar que llegue una ambulancia, especialmente de tipo 3. Recordemos que muchas de nuestras ambulancias pues, son simplemente combis o son taxis y no tienen cómo desfibrilar o intubar al paciente. Y tener mucho cuidado con los cuidados post-resucitación. Esa es la cadena de supervivencia. Lo dijimos primero, una vez que hemos reconocido el paro cardíaco, sabemos que el paciente está efectivamente en paro, pues activamos el sistema de respuesta de emergencia. Llamamos al 116, en otros países es el 911. Luego iniciamos el RCP precoz. Miren ustedes, una cadena, todo está enlazado. Mientras alguien va llamando, ustedes van comenzando de inmediato el RCP, le van pidiendo a alguien que busque el desfibrilador si es que lo hubiere y esperar la llegada de la ambulancia para iniciar el soporte vital avanzado.
Y luego, finalmente, los cuidados post-paro cardíaco, como hemos visto en estas unidades especiales, que en nuestro país pues vienen a ser las unidades de terapia intensiva. Entonces, paso por paso, primero reconocer si está el paciente en paro. ¿Cómo reconocemos el paro? Pues el paciente no responde al llamado, no responde a nuestra voz, no está respirando, y si ponemos la oreja en el pecho y si colocamos los dedos en el pulso radial o el pulso carotidio, veremos que no hay actividad cardíaca. Entonces cumple los tres criterios que hemos visto para paro. El paciente que no responde al llamado, paciente sin actividad respiratoria espontánea y sin pulso palpable. Entonces comencemos pidiendo ayuda para que venga la ambulancia y en la búsqueda del desfibrilador automático externo. Una vez que se ha hecho esta primera parte, que ya reconocimos el paro, que ya hemos pedido la ayuda para la desfibrilación y para la llegada de la ambulancia, inmediatamente comenzamos con el RCP precoz. Anteriormente, cuando hablamos de RCP precoz, nos enseñaban el ABC. A de airways y comenzar por la vía respiratoria, B breathing, comenzar con la respiración, C cardiac compression, comenzar con las compresiones cardíacas, pero lo que se recomienda ya en estos últimos años es iniciar con las compresiones cardíacas. En el entendido que cuando ocurre el paro, que como es súbito, el corazón tiene todavía y parte de la circulación pulmonar tiene sangre ya oxigenada, que bien podríamos enviar con las compresiones externas. Entonces, se inician las compresiones con una relación de 30 compresiones por cada 2 respiraciones. Entonces, 30 masajes torácicos, 2 respiraciones. Eso lo repetimos 5 veces o 5 ciclos de esto durante 2 minutos, perdón. Disculpen, todavía no estoy completamente recuperado. Recordemos que una vez que hemos hecho la compresión, lo siguiente que tenemos que hacer luego de 2 minutos de haber enviado esa sangre ya oxigenada a través de este proceso, de un ciclo de 30 compresiones por 2 respiraciones, recién allí comenzamos con la apertura de la vía aérea. Entonces, fíjense ustedes cómo, a diferencia de cómo se hacía antiguamente, que primero se aperturaba la vía aérea, acá no. Obviamente estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio que no es por atragantamiento, sino la situación sería diferente. Y aplicamos la maniobra frente mentón y luego comenzamos con 2 respiraciones. Debido a que las convulsiones son comunes en un paciente postparo, hay que realizar lo más pronto posible un encefalograma para diagnosticar e identificar a aquellos pacientes que se puedan recuperar desde el punto de vista neurológico de manera significativa. Es decir, si su paciente sale del paro y empieza a convulsionar, una posibilidad es que el daño neurológico sea tan severo que eso está provocando la convulsión y nos va a ayudar el encefalograma para ver si este paciente es recuperable o no. ¿Cuáles son los objetivos iniciales de acuerdo a esta guía? Primero, optimizar la función cardiopulmonar y la perfección de los órganos vitales tras el restablecimiento de la circulación espontánea. En segundo lugar, el traslado a un hospital o una unidad de terapia intensiva que requiera, que tenga pues toda la posibilidad de hacer un tratamiento postparo. La identificación y tratamiento de los cuadros coronarios agudos. Como ya les hemos dicho, los paros son los más frecuentes por problemas cardíacos y entre los cardíacos los más frecuentes son por eventos coronarios. Entonces, pensar en hacer un cateterismo y hacer una angioplastía es una cosa que tenemos que tener en mente porque son causas reversibles, porque el paciente pudiera presentar un nuevo paro debido a la persistencia y la no solución del cuadro coronario agudo. La hipotermia para la recuperación neurológica y el monitoreo de los pacientes para el tratamiento de las disfunciones multiorgánicas. Recuerden ustedes que el paciente no solamente va a tener déficit neurológico, muchas veces salen pacientes con insuficiencia renal o con lesión hepática severa. Entonces hay que anticipar y tratar estas complicaciones
y esto incluye evitar una ventilación excesiva y la hiperoxia, a veces en el entusiasmo. Obviamente, después del paro cardíaco y intubado del paciente, la ventilación mecánica inicial es oxigenoterapia al 100%, pero eso se mantiene por un tiempo muy corto y luego se va reduciendo de acuerdo a la respuesta del paciente, porque demasiado oxígeno, la hiperoxia, provoca también lesión fundamentalmente de índole respiratoria. Volvemos a remarcar el factor tiempo en el RCP. Miren ustedes, cuando el RCP básico se aplica en los primeros 4 minutos, es decir, en lo que hemos llamado muerte cardíaca clínica, y la avanzada se inicia antes de los 8 minutos, la supervivencia alcanza el 43%. Y es lo que les decía, hacemos todo lo que se debe hacer, tal y como dice el manual. El paciente colapsa, inmediatamente ustedes hacen las maniobras de RCP básico muy precozmente, llega la ambulancia muy rápidamente y se inicia lo más pronto posible el RCP avanzado, y aún así, ni siquiera la mitad de los pacientes va a sobrevivir. Pero miren ustedes cuando ocurre que iniciamos rápidamente el RCP básico, pero la ambulancia demora o el apoyo demora, ya no 8, sino 16 minutos. Miren ustedes, la supervivencia se reduce solamente al 10%. Es decir, tenemos que tener la idea de hacer un RCP avanzado lo más pronto posible, al igual que un RCP básico. Ahora, ¿qué ocurre si nos demoramos en iniciar el RCP básico? Más de los 4 minutos. La supervivencia es muy probable, salvo circunstancias especiales, salvo milagros. Espero que el audio haya mejorado un poquito. Muy bien, ¿cuáles son las fases y la secuencia en la reanimación cardiopulmonar? Vamos a revisar todo eso ahora. Muy bien, entonces comenzamos, ocurre el paro. ¿Qué hacemos primero? Evaluar la escena donde esto ocurre. A veces ocurre un accidente automovilístico, ustedes se encuentran con una persona en paro, se acuerdan que son ustedes estudiantes de medicina, son ustedes el crisol de la conciencia de la sociedad y de manera humanitaria corren ustedes e intentan reanimar, ayudar, y dentro de ellos al identificar un paro, se acuerdan de su clase y dicen, bueno, vamos a comenzar la reanimación cardiopulmonar del paciente. Pero están ustedes en medio de la calle, están ustedes en medio de un accidente y de repente puede haber un incendio, se puede explotar un carro, más aún si tiene gas, o puede haber algún desprevenido que venga y vuelva a accidentar a los carros que están ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evaluar la escena, en dónde me encuentro. ¿Puedo realizar el tratamiento en ese momento o tengo que moverme por mi seguridad y la del paciente a otro ambiente? En segundo lugar, una vez que evalué la escena, veo si el paciente está realmente en paro o no está en paro. En tercer lugar, activamos el sistema de emergencia local. Llamen a las ambulancias, llamen a los bomberos, llamen a Serenazgo, llamen al 116. En cuarto lugar, comenzar con las compresiones cardíacas lo más pronto posible, la apertura de la vía aérea, la ventilación y la regulación del pulso carotídeo. Esta va a ser nuestra secuencia en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ya hemos hablado del soporte vital básico, del soporte vital avanzado, que son las fases que vamos a tener del RCP. Entonces, la secuencia, ya una vez que hemos evaluado todo esto, es primero compresiones cardíacas, apertura de vía aérea y la ventilación, la proporción de la respiración. Entonces, hemos dicho que valoramos primero el escenario para darnos seguridad a nosotros y al paciente, reconocemos el paro, ya hemos dicho cómo, comenzamos las compresiones.
Para esto primero tenemos que estar seguros que no hay pulso en la arteria carótida. Si no sabemos ubicar la arteria carótida, pues busquemos como referencia el cartílago cricoides de la laringe y palpemos el pulso o busquemos el pulso carotidio, pero por no más allá de 5 a 10 segundos. Si no lo encontramos, asumimos que no hay. Es mejor la carótida que el pulso radial. La carótida es una arteria más grande y va a ser mucho más fácil palpar el pulso que en la arteria radial. Si no hay pulso, inmediatamente comenzamos con las compresiones cardíacas torácicas, en donde en la mitad inferior del esterno. Ahora vamos a ver algunas figuras que nos van a hacer mucho más claro. Se coloca el talón de la mano sobre el punto de compresión, que es el tercio inferior o la mitad inferior del esternón. Se entrelazan los dedos con la otra mano y la mano queda levantada para evitar que se aplique una compresión directa sobre las costillas que pudieran ocasionar la ruptura costal. Como está colocado aquí, miren ustedes cómo está colocado entrelazados los dedos. Y ahora vamos a ver, aquí no se ve muy bien cómo se colocan los dedos de la mano. Miren ustedes dónde está el paciente, sobre una superficie dura. Por eso cuando les hablaba del tío Pedro, les decía, si lo vamos a colocar en algún sitio, no lo pongan en un mueble, no lo pongan en un sillón, no lo pongan en una silla, porque si ocurre el paro, van a tener que bajarlo al piso. En cambio, si el tío Pedro está cómodamente en el piso, obviamente con una almohadita aquí en la cabeza, pues va a ser mucho más fácil el inicio de las maniobras de RCP. Muy bien. Colocados en donde, generalmente a la derecha del paciente. Miren ustedes cómo las manos están colocadas, no en el lado del corazón, por decirlo así, en el precordio. A veces la gente cree que se masajea el precordio porque ahí está el corazón. Nosotros debemos recordar que el corazón tiene una posición más bien central algo hacia el lado izquierdo. Y el talón de la mano, ahora vamos a ver cuál es el talón de la mano, se coloca en el tercio inferior. Miren, ¿dónde está? No está en el tercio medio, no está en el tercio superior del esternón, sino está en el tercio inferior. Miren la posición de los brazos, completamente extendidos. No, cuando uno hace el masaje no puede doblar los codos. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto tiempo vas a estar masajeando. Y peor, no sabes si alguien te puede ayudar o si alguien también tiene conocimientos como tú. Entonces debes estar preparado para ser por un tiempo más o menos prolongado el único que se encargue de las compresiones. Entonces se ejerce una presión perpendicular. ¿Cuánto? Se hunden más o menos 5 centímetros. Esto va a permitir que podamos comprimir realmente el corazón para que se expulse la sangre. Generalmente nos encontramos en el suelo y nos encontramos de rodilla. La frecuencia que debemos alcanzar es más o menos de 100 compresiones por minuto. Y el tiempo de compresión es más o menos igual al tiempo de relajación. Comprimes, descansas, comprimes, descansas. Imaginen ustedes 100 por minuto. Durante 5 minutos estos brazos terminan destrozados. Entonces, ¿quién es el que hace la fuerza? ¿Quién es el que hace el trabajo? Los músculos de la espalda, los músculos del dorso, que son mucho más poderosos y que pueden mantenerse en actividad por mucho más tiempo. Miren ustedes la posición, miren los brazos y la compresión de más o menos 5 centímetros. Entonces ahora veámoslo en dibujitos, que es mucho más fácil. ¿Dónde estamos ubicados? A la derecha del paciente cuando se puede. Miren ustedes dónde está el paciente, sobre una superficie dura. Acá, por el ejemplo, está en una camilla, que también es válido. Las camillas estas son muy duras. Y aquí el reanimador no está de rodillas, sino está de pie. ¿Qué está buscando? Está buscando el esternón. ¿En dónde? En el tercio inferior del esternón. Esto se denomina talón de la mano. Miren dónde está la mano del paciente colocándolo sobre el esternón del paciente. Luego, lo que va a hacer él es entrelazar los dedos de las manos y miren cómo queda la mano al final. No queda sobre la parrilla costal. ¿Por qué? Por el riesgo que tenemos de fractura costal. Claro que a veces eso ocurre, sobre todo porque estamos reanimando a viejitos que tienen huesos sumamente calcificados, muy frágiles, y a veces es mejor tener una persona viva con una o dos fracturas costales que un muertito
sin fractura costal. Entonces, para evitar el daño de las costillas es que tenemos la mano levantada y la compresión la hacemos fundamentalmente a nivel esternal. Miren ustedes la posición de los brazos del reanimador, y quien hace el trabajo es la región dorsal, que tiene músculos más poderosos. Nuevamente, para remarcar la posición, miren cómo está el talón de la mano en el esternón, miren cómo está la mano levantada, miren cómo están los miembros superiores completamente verticales, haciendo que todo el trabajo lo haga la región dorsal. Lo ideal, pues, nuevamente, el paciente en el suelo y nosotros arrodillados en el piso también al costado del paciente. Usemos el peso de nuestro cuerpo para la compresión. Eso nos va a permitir tener un tiempo mucho más largo de reanimación. ¿Por qué decimos 5 centímetros? Porque con 5 centímetros nos aseguramos que realmente ocurra la compresión del corazón. Miren ustedes cómo estamos, el corazón está entre el esternón y la columna vertebral. Entonces, al hacer una compresión de 5 centímetros, nos estamos asegurando que se ocurre el vaciamiento del corazón. Al soltar la compresión, esto crea una especie de vacío, lo que llamamos fenómeno de Venturi, y la sangre vuelve a llenar por gradiente de presiones al corazón para el siguiente ciclo. Si hacemos más de 100 por minutos, el tiempo de diástole, que llamemos así, que le vamos a dar, el tiempo para el llenado va a ser tan corto que lo poquito que llene es lo poquito vamos a enviar con la compresión, que no vale la pena, no vamos a conseguir prácticamente nada. Entonces recordemos que los primeros 2 minutos vamos a hacer ciclos de 30 por 2, es decir, 30 compresiones con 2 ventilaciones. Es importante saber que no debemos interrumpir las maniobras de compresión y ventilación durante más de 5 segundos. Yo he visto reanimadores que están comprimiendo y de repente, a ver si ya está, si ya salió, y otra vez vuelven a buscar el pulso carotídeo, y como no lo sienten, demoran en buscar, y esta pérdida de tiempo es muy importante, es muy importante. Recordemos que cuando hay una sola persona, es muy extenuante. Están viviendo una situación de estrés, y por más que saquen fuerzas, se van a fatigar porque esto es músculo. Cuando existen 2 reanimadores, la cosa es un poco más fácil, porque mientras uno comprime, el otro ventila, y luego pueden intercambiarse para el descanso de uno o de otro. Entonces, la idea de esa diapositiva es que no perdamos el tiempo comprobando de manera repetida e innecesaria si ya hay pulso arterial, porque esto puede determinar lo que es la vida y la muerte del paciente. Luego de la C de compresiones viene la A de apertura de vías aéreas. ¿Qué ocurre en una víctima inconsciente? Por la falta de tono muscular, la lengua se va hacia atrás y termina ocluyendo la epiglotis, que es la vía de entrada al sistema respiratorio, al aparato respiratorio, e impiden el ingreso del aire. Entonces, para evitar esto, realizamos la llamada maniobra frente-mentón, que ahora la vamos a ver en figuritas. Es mucho más fácil explicarlo que en letras. Al realizar esta maniobra frente-mentón, permeabilizamos la vía aérea, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces son pacientes que han tenido un accidente de tránsito, un latigazo, y puede haber lesión a nivel cervical y terminamos complicando el asunto si es que hay traumatismo vertebral que se convierte en traumatismo vertebromedular, incluso sección medular, que termina provocando más daño que beneficio. Esta es la maniobra frente-mentón. Miren ustedes cómo el reanimador con una mano coge la frente y termina flexionando el cuello, es decir, lo tira hacia atrás, y con la otra mano levanta o tracciona hacia adelante el mentón. Esta es la maniobra frente-mentón. Entonces tenemos acá nuevamente lo mismo. El reanimador coloca una mano en la frente del paciente, de manera que termina extendiendo el cuello, y con los dedos de la otra mano levanta el mentón, lo tracciona hacia adelante para producir esto. Eso es lo que hemos visto en cualquier paciente con paro. Hemos dicho que por la relajación que existe, la lengua se va hacia atrás y mire cómo obstruye la laringe.
Al realizar la maniobra del frente mentón, sacamos la lengua de la laringe y se permeabiliza la vía aérea. Entonces, básico, antes de comenzar la ventilación, tenemos que realizar la maniobra frente mentón para poder tener acceso hacia la vía respiratoria. Brindamos, una vez que ya hemos aperturado la vía aérea, comenzamos con la ventilación, bueno, boca a boca. De repente, si es algún familiar que ustedes conozcan y que puedan poner las manos en el fuego, que no va a pasar nada. Si no es bien complicado, sino, como les digo a ustedes, la posibilidad de que ustedes se infecten o se compliquen de la enfermedad que mató al paciente puede también ocurrir con ustedes. Pero si se animan, son 2 respiraciones, disculpen, de 1 segundo cada una, con la técnica boca a boca. Si vamos a hacer la boca a boca, hay que recordar que hay que tapar las vías nasales para poder, para que el aire que estamos dando no salga por la nariz. Con la maniobra frente mentón, como hemos visto acá. Los labios nuestros deben rodear por completo los labios del paciente, de tal manera que no se escape aire por ningún lado. Entonces, boca completamente abierta, rodeando toda la boca del paciente y tapando la nariz. Y al hacer esto hay que estar revisando que el pecho del paciente se expanda. Eso nos da una idea que efectivamente el aire está entrando. Lo ideal sería tener pues un ambú. Obviamente, si estamos con el tío Pedro en una reunión familiar, ambú no va a haber. ¿Por qué? Porque hemos visto que el riesgo de las infecciones es sumamente alto para quien va a dar este tipo de respiración. Entonces, nuevamente, la maniobra frente mentón, miren cómo se coloca al paciente, cómo se comienza la respiración boca a boca. Miren cómo está con una mano tapando la nariz y con la otra mano está levantando el mentón. Con esta mano está haciendo la maniobra frente mentón, tapando la nariz, con la boca rodeando toda la boca del paciente y se comienza pues a insuflar. En lo que sería inspiración, lo que sería expiración. Lo ideal sería tener pues este dispositivo que es el que llamamos ambú. Igual miren ustedes cómo está la mano flexionando el cuello. Ya no hay que hacer mentón acá porque no tenemos 3 manos, solamente 2. Y con este estamos dando la ventilación, mientras que el segundo reanimador está haciendo la compresión cardíaca. Esto es un solo reanimador, esto es con 2 reanimadores. Una vez que hemos comenzado esto, tenemos siempre la idea de evaluar cómo está el pulso carotidio. Miren cómo está aquí el cartílago cricoides para buscar la tiroides, para aquellos que no están muy familiarizados con el pulso carotidio. Cuando hacemos la primera evaluación, cuando acabamos los primeros 5 ciclos, es decir, los primeros 2 minutos del RCP inicial, y vemos si con esto conseguimos algo. Si buscamos el pulso, pues que no sea, como hemos dicho, por más allá de 5 o 10 segundos. Si no encontramos el pulso, tenemos que continuar las maniobras. El paciente salió del paro y vemos que ya empieza a presentar pulso o ya comienza a respirar, colocamos al paciente en la llamada posición de seguridad. Es decir, lo colocamos en decúbito lateral. Esto va a permitir que no solamente la sustancia, sino ocluya, o sea, va a impedir que el paciente se aspire y va a hacer que la lengua también no obstruya la vía respiratoria. Entonces, esta posición en decúbito lateral va a proteger la vía respiratoria en aquel paciente que ya tiene pulso y ya comenzó a respirar. Y si solamente lo colocamos en esa posición, si el paciente ya está ventilando. La cabeza, el cuello y el tronco deben mantenerse en una línea recta. En lo posible colocar una mano debajo de la mejilla para mantener la extensión de la cabeza. Recuerden ustedes que la extensión en realidad más que de la cabeza y del cuello va a permitir que la lengua no obstruya la vía respiratoria, y el muslo y la cadera deben quedar en esta posición, formando un ángulo de 90 grados. Entonces queda en esta posición hasta que llegue la ambulancia.
Entonces es importante que no estemos parando las maniobras de compresión a cada rato buscando el pulso. Porque muchos estudios han demostrado que solamente los reanimadores administran adecuadamente el tiempo de reanimación en un 50%. Quiere decir que se pierde mucho tiempo buscando el pulso carotidio. Cuando uno para buscar el pulso carotidio, pues no hay sangre que llegue ni al cerebro ni al corazón, y esto dificulta más la recuperación del paciente. Entonces, veamos un algoritmo simplificado del RCP. Primero hacer el diagnóstico, el paciente no responde al llamado, no respira normalmente o no tiene pulso carotidio. Inmediatamente activamos el sistema de alarma, llamando a la emergencia y buscando el famoso desfibrilador. Luego iniciamos la reanimación, inicialmente con compresiones cardíacas externas, hasta que llegue el equipo de ayuda que se pueda desfibrilar al paciente, sea por el que encontraron en el local o sea por el que trajo la ambulancia. La tasa de supervivencia en el paro cardiorrespiratorio es mayor cuanto más precoz sea el paro. Hemos dicho que el límite está aquí a los 4 minutos. Luego de esto, las tasas de supervivencia son sumamente bajas. La suerte que si nos demoramos 9 o 10 minutos, pues ya prácticamente el paciente no va a sobrevivir, o si lo hace, va a quedar en muy malas condiciones. Este es el coche de paro que tienen todas las unidades hospitalarias en nuestro país. Aquí hay una serie de fármacos, de drogas, acá está el respirador, aquí está el oxígeno. En teoría, los hospitales deberían tener en cada cama pues oxígeno encontrado, de manera que ya ocurre el paro y por decir así, se enchufan los catéteres y inmediatamente fluye el oxígeno. Cuando eso no ocurre, pues tienen aquí un baloncito de oxígeno que nos va a ayudar mientras llega más allá. Para ver cómo es desde el punto de vista electrocardiográfico las arritmias, esta es la taquicardia ventricular, que dijimos impulso. Esto recordarán ustedes que era lo que llamábamos la torzada de puntas, y la fibrilación ventricular. Estas son las dos causas más frecuentes de paro. Esta es la fibrilación ventricular. No se observa onda P ni QRS. Todo lo que hemos aprendido el día de ayer no se observa absolutamente nada. Es un desorden por completo. La sistolia es esa rayita que se ve en el monitor, en donde no hay ningún tipo de actividad para nada. Y esta es la disociación electromecánica, en donde se ve actividad eléctrica, pero no genera pulso. Es decir, dijimos ayer que cuando ocurre una descarga eléctrica, luego viene la función mecánica. Se despolariza la aurícula, luego se contrae la aurícula. Se despolariza el ventrículo, luego se contrae el ventrículo. Es decir, a la acción eléctrica viene luego la acción mecánica. Aquí no. Aquí hay una acción eléctrica, pero no hay acción mecánica. Por eso se llama disociación electromecánica. La taquicardia ventricular, miren ustedes cómo se diferencia de la fibrilación ventricular. Tienen un cierto orden, tienen una cierta morfología. Aquí tampoco no se reconoce ni onda P, ni segmento PR, ni nada. Y aquí esto sí es un desorden completo, es un caos. La fibrilación ventricular no es sino un caos dentro del corazón. Miren ustedes cómo acá tiene algún tipo de actividad eléctrica, aparecen algunas extrasístoles y termina produciendo una taquicardia ventricular que rápidamente se transforma en fibrilación ventricular. Esto es lo que hemos conversado sobre la tercera forma de paro, la disociación electromecánica. Hay actividad eléctrica, pero no hay pulso palpable. Es decir, uno dice, pero ¿cómo? Yo veo en el monitor que el corazón sí tiene actividad eléctrica, pero lo oculto, no escucho latidos. Busco el pulso, no tiene pulso. Eso se llama disociación electromecánica. La sistolia, esa rayita como vemos ahí, no hay ningún tipo de actividad eléctrica y por lo tanto no hay bombeo. ¿Por qué es importante, remarcar todo esto? Porque cuando hablamos del ritmo de paro cardíaco, podemos dividirlo en dos
brazos. Aquellos que son desfibrilables, es decir, aquellos que van a responder al desfibrilador. ¿Cuáles son? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Estos pacientes deben ser desfibrilados lo más pronto posible. En cambio, la disociación electromecánica y la asistolia son dos entidades que no van a responder a la fibrilación. Es decir, yo no desfibrilo una asistolia, yo desfibrilo cuando hay una fibrilación. Si no fibrila, no tiene ningún sentido que lo desfibrile. Entonces, en este paciente, primero desfibrilamos, lo buscamos lo más rápido, la manera más rápida de desfibrilar. En cambio, en estos pacientes colocamos adrenalina. En alguna época la adrenalina lo colocábamos intracardíaca, actualmente lo hacemos a través de la vía respiratoria por el tubo endotraqueal, porque se absorbe muy rápidamente y llega al corazón. ¿Cuál es el objetivo de colocar adrenalina? Convertir estos ritmos en uno de estos ritmos. Si yo tengo un paciente con sistolia y pasa a fibrilación ventricular, ya estoy autorizado a desfibrilar. Y si lo desfibrilo, es posible que regrese a ritmo sinusal. En cambio, en este lado no hay manera que use el desfibrilador, no sirve para nada. ¿Cómo se desfibrila? Los desfibriladores tienen dos paletas electrodos, una se coloca a nivel external, la otra se coloca en la región apical, con la idea de que la corriente pase en este sentido y active el corazón. En cambio, si colocamos mal las paletas, pues la actividad eléctrica no va a ir el impulso eléctrico no va a ir en el corazón, sino va a ir en lo va a rozar de manera tangencial y no va a ocurrir la desfibrilación. Cuando ustedes cogen las paletas van a ver que tienen nombres. Uno de ellos dice esternón, y donde se coloca, y el otro dice apex. Apex se refiere a la punta del corazón, que está digamos, la mamila y la región axilar. Muy bien, ¿cuánto se desfibrila? Generalmente comenzamos a desfibrilar con 200 joules. Si el paciente no responde, podemos ir a subir a 300 o 360 joules. ¿Podemos desfibrilar eternamente? No. Yo sé que cuando paso de 1500 joules voy a provocar daño miocárdico por la misma corriente eléctrica. Entonces, una vez que desfibrilo, debo ver de inmediato si ya se reinició la circulación espontánea, si el paciente tiene pulso. Generalmente estos desfibriladores son además electrodos. Esto va conectado a la pantalla del desfibrilador y ni bien coloco yo las paletas, inmediatamente estoy viendo qué tipo de ritmo tiene. Si ya yo sé, si mi paciente está desfibrilando, de inmediato, ¿qué voy a hacer? Voy a desfibrilar. ¿Con cuánto? Con 200 euros. Si se inicia la circulación de manera espontánea luego de la desfibrilación, ahí nomás queda. Perdón, ¿cuál curva roja? Bueno, alguien habló por ahí. Y recordar que hay otras formas de ritmo. Si yo coloco mi paleta electrodo y veo que está en una disociación electromecánica o una sistolia, pues sé que no voy a desfibrilar, voy a colocar epinefrina, voy a tratar de corregir el medio interno y voy a tratar de convertir estos ritmos en este ritmo. Porque solo si tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular persistente, recién voy a poder desfibrilar al paciente. La adrenalina es importante, muy importante, es básica. Otras drogas que utilizamos, sarona, lidocaína, procaína, sulfato de magnesio. Y una vez que desfilamos y no sale el paciente, pues hay que volver a replantear el medio interno, volver a replantear el uso de otras drogas y nuevamente volver a desfibrilar al paciente. ¿Me están escuchando? Sí, doctor.
Doctor, Perfecto. sí se escucha. Muy bien. Entonces, si el paciente no sale, a pesar de todo, que lo estamos desfibrilando, hemos llegado antes de los 4 minutos, nos consiguieron el desfibrilador automático por ahí, hemos desfibrilado, y el paciente no sale del paro, pues no debemos parar las maniobras hasta que el paciente pueda llegar, hasta que pueda llegar la ayuda del RCP avanzado. Donde se intuba al paciente, ya se consigue una vía venosa, veamos el pH del paciente, si es acidótico, pues va a haber que ponerle bicarbonato para mantener un pH adecuado. Recuerden ustedes que el organismo, no solo las drogas que utilizamos, funcionan cuando tenemos un pH alrededor de 7.4, un poquito más o un poquito menos. Si el paciente estuvo en paro por 2, 3 o 4 minutos, tengan por seguro que el pH se fue al lado de acidosis, y con acidosis ni siquiera la epinefrina va a funcionar. Tener esto siempre a la mano, tener el laringoscopio para la intubación. Actualmente ya se utilizan los videolaringoscopios, es decir, se intuba ya bajo presión directa, los juegos de tubos eh, para intubación, las máscaras y el ambú que se utiliza, todo esto se requiere para la intubación. Miren ustedes cómo es el laringoscopio, cómo se coloca la posición, cómo se ve la laringe, identifica la laringe, el examinador, e introduce allí el tubo endotraqueal que hemos visto en la imagen anterior. Entonces, simplemente para remarcar que el tiempo es vida, que antes de 4 minutos podemos reanimar y conseguir que el paciente salga con un daño cerebral mínimo, pero si tiene más de 10 minutos, tengan por seguro que el daño cerebral va a ser significativo. De repente sale de paro cardíaco el paciente, pero el cerebro queda completamente muerto. Entonces el RCP debe ser inmediato, no tenemos que pensar si lo vamos a hacer o no. La desfibrilación debe ser lo más rápida posible dentro de los primeros minutos para asegurar una buena tasa de supervivencia, y que los tiempos están marcados. ¿Cuál es lo ideal? Un RCP básico antes de los 4 minutos y un RCP avanzado antes de los 10 minutos. Y aún así, con todo eso, la tasa de supervivencia va a ser un poco menor al 50%. Entonces, ¿cuándo paramos ya el RCP? Porque es una pregunta que siempre hacen, ¿y hasta cuándo le voy a dar? Primero, obviamente, si el diagnóstico fue erróneo, si no es un paro cardiorrespiratorio, si el diagnóstico estuvo mal hecho. Cuando se produce una fatiga extrema, recuerden ustedes de que están ustedes solos, o a veces son 2 reanimadores, pero no hay manera de que llegue la ayuda. No va a llegar ayuda. Una vez que se fatiguen, es autorizados a parar las maniobras de reanimación. El tipo de arritmia en el monitor, si de repente es una disociación electromecánica, o es una sistolia, pues vamos a utilizar más epinefrina. La edad del paciente es muy importante. Si estamos hablando de una persona de más de 90 años, probablemente hacemos una maniobra de 20 a 30 minutos, no más, y luego paramos. No significa que porque sea viejito no lo van a reanimar. Tienen que hacerlo. Incluso a veces nos queda el hecho de que llegan los pacientes, entran en paro, y la familia dice, pero el papá estaba hablando, ahorita estaba hablando conmigo. Entonces, si tú lo observas en paro y ves que el paciente, de repente, a tu criterio, tiene más tiempo de paro, o solo las pupilas están dilatadas, están reactivas, mi recomendación personal es que hagas de todas maneras una reanimación para que el familiar vea que estás intentando revivir al paciente. Pero no lo hagas muy enérgico, lo haces más que nada para evitar las quejas o el posible juicio. Si no, la familia te va a decir, mi papá estuvo hablando y usted no ha hecho nada, usted lo ha mirado, padre. Entonces, ¿verdad? Si bien aquí está puesta como un elemento que nos permita discriminar, si es una persona muy joven, pues hay que pelearla hasta el final. Si es muy mayor, hay que también saber dejar morir al paciente. Ver las circunstancias en que se desencadenó la muerte. De repente es un paciente que ha tenido, por decirles, un traumatismo torácico con arma blanca o con arma de fuego. Bueno, ¿qué más se van a hacer?
Si ya demora mucho las maniobras, si te avisan que pasaron, tú sabes que pasaron más de 10 minutos, pues mi recomendación es hagan un intento de maniobra que no sea muy enérgico, más que nada para tranquilidad del paciente, de la familia, porque ustedes ya saben que este paciente no va a salir. Y si luego de 20 a 30 minutos el paciente no sale, pues están ustedes autorizados a detener la reanimación. Muy bien, esta es la cadena de supervivencia que estamos utilizando actualmente. Activar el sistema de alarma, comenzar con las maneras de RCP, sobre todo inicialmente con las compresiones, la desfilación lo más rápido posible y buscar el soporte avanzado lo más pronto posible. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Doctor, creo que no hay preguntas. Entonces, conmigo estamos dando